Eran las 10:52 de la mañana, del 4 de junio de 1942, a bordo del portaaviones japonés Hiryu, 150 millas al noroeste de Midway. La mano del teniente Mio Kobayashi temblaba mientras marcaba posiciones en su carta de navegación, el lápiz suspendido sobre unas coordenadas que desafiaban toda explicación. A través de la escotilla de la sala de vuelo, podía ver al almirante Tamon Yamaguchi estudiando fotografías de reconocimiento con una expresión de profunda incredulidad. No era ira ni confusión, sino la comprensión gradual de que algo fundamental había salido catastróficamente mal. Imposible, murmuró alguien. Habíamos confirmado su hundimiento en el mar del Coral. La vimos arder, escorada, abandonada. La fotografía mostraba un portaaviones americano lanzando aeronaves, su inconfundible estructura de isla reconocible, incluso a través de la imagen granulada. 3 portaaviones. Los americanos tenían 3 portaaviones en Midway, no 2. La certeza matemática de la victoria, 4 portaaviones japoneses contra 2 americanos, acababa de derrumbarse. Antes de continuar con esta historia asombrosa, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Y ahora sigamos con el relato. 27 días antes, en el Mar del Coral, los pilotos japoneses habían dejado a ese mismo portaaviones mortalmente herido, arrastrando una estela de aceite, inmóvil en el agua. El almirante Takagi había informado a Tokio que un portaaviones clase Yorktown había sido eliminado. El Estado Mayor Naval lo había retirado de sus cálculos. Y sin embargo, allí estaba, el USS Yorktown, muy vivo, con sus aviones ya picando sobre la flota japonesa. A través del intercomunicador, Kobayashi podía escuchar cómo la confusión se propagaba por todo el Hiryu como un incendio. 3 portaaviones significaban 230 aviones americanos, no 150. 3 portaaviones significaban que la emboscada se había invertido por completo. 3 portaaviones lo cambiaban todo. Lo que la inteligencia naval imperial les había asegurado sobre las capacidades de reparación estadounidenses resultaba catastróficamente equivocado. Aquella visión imposible del Yorktown en Midway hacía añicos una suposición japonesa fundamental sobre la realidad industrial. En los cálculos de la Armada Imperial, reparar correctamente el daño de combate exigía atención meticulosa, meses de trabajo, un oficio digno y honorable, un portaaviones con un agujero de proyectil que había atravesado 5 cubiertas, con tanques de combustible reventados y compartimentos destruidos. Necesitaría al menos 90 días en el mejor astillero naval del mundo. La aritmética parecía irrefutable. El Enterprise y el Hornet eran los únicos portaaviones americanos operativos en el Pacífico. El Lexington yacía en el fondo del Mar del Coral. El Saratoga seguía en reparación por daños de torpedo. Los nuevos portaaviones clase Essex no estarían listos hasta 1943. La inteligencia japonesa lo había confirmado repetidamente. Y, sin embargo, la aritmética no significaba nada para los bombarderos en picado SB de Dauntless que ahora caían sobre las cubiertas de vuelo japonesas. Mientras los oficiales de Estado Mayor del almirante Nagumo recalculaban frenéticamente, una sola verdad se imponía. Habían basado toda la operación MI en la suposición de que los americanos no podían hacer lo que, evidentemente, ya habían hecho. El engaño había comenzado el 8 de mayo de 1942, en el Mar del Coral, 500 millas al noreste de Australia. El ataque había sido perfecto, digno de manual. 18 bombarderos en picado tipo 99, procedentes de los portaaviones Shokaku y Suikaku, encontraron al USS Yorktown emergiendo de un chubasco. El teniente comandante Kakuichi Takahashi, al mando del ataque, observó cómo sus pilotos lograban un impacto directo cerca de la estructura de la isla. La bomba de 250 kilos atravesó la cubierta de vuelo y estalló 5 niveles más abajo, con una explosión visible desde más de 3.000 metros de altura. El Yorktown emergió arrastrando una estela de aceite de 1,5 kilómetros, hundido de proa, con fuegos visibles a través de los agujeros en su costado. Su velocidad se redujo a lo que los observadores japoneses estimaron en apenas 6 nudos.
Los aviones que regresaban a los portaaviones japoneses reportaron que estaba acabado, escorado con tanta severidad que las operaciones de rescate resultaban imposibles. Las fotografías mostraban destructores acercándose para las tareas de salvamento. El almirante Takagi radió al cuartel general de la flota combinada. 2 portaaviones americanos confirmados destruidos, el Yorktown y el Lexington eliminados. Se informó al emperador. Los planificadores navales en Kure retiraron al Yorktown de su orden de batalla. En sus cálculos para la operación de Midway, aquel barco ya no existía. Pero el capitán Elliot Buckmaster, comandante del Yorktown, tenía otros planes. Mientras su nave avanzaba renqueante a 20 nudos, no a los 6 que reportaban los observadores japoneses, sus equipos de control de averías realizaron su primer milagro. La bomba había matado instantáneamente a 66 hombres, destruido 6 compartimentos, arruinado la maquinaria del ascensor y reventado los tanques de combustible a lo largo de 30 cuadernas del casco. Según cualquier estándar de la ingeniería naval, el Yorktown necesitaba meses de trabajo en dique seco. El viaje de regreso entre el 8 y el 27 de mayo de 1942, desde el Mar del Coral hasta Pearl Harbor, ofreció el primer vistazo a la filosofía industrial americana. Aunque el daño del Yorktown era severo, su tripulación abordó las reparaciones con una mentalidad ajena por completo al pensamiento japonés: que funcione, que sea rápido, que pueda combatir. El jefe carpintero Boyd Mackenzie ignoró los manuales de control de averías. En lugar de esperar a reemplazar correctamente las vigas estructurales dañadas, un trabajo propio de dique seco, simplemente soldó placas de acero sobre ellas, creando parches feos pero funcionales. Los espacios de maquinaria contaban su propia historia. La bomba había destruido la maquinaria del ascensor número 2 y dañado 3 salas de calderas. Los ingenieros reconstruyeron los sistemas usando piezas canibalizadas del propio taller mecánico del barco, creando nuevos componentes con chapa metálica y equipo improvisado destinado originalmente a otros propósitos. Mientras el Yorktown mantenía 20 nudos a pesar de un daño que debería haberlo limitado a 12, los submarinos americanos reportaban su posición a Pearl Harbor. La inteligencia japonesa interceptó esos mensajes codificados, pero los interpretó según sus propios estándares, asumiendo que un buque dañado avanzando significaba entre 5 y 8 nudos. Calcularon que no llegaría a Pearl Harbor hasta mediados de junio, demasiado tarde para cualquier reparación antes de la operación de Midway, programada para el 4 de junio. La llegada a Pearl Harbor, el 27 de mayo de 1942 a la 1 de la tarde, ofreció una visión sobrecogedora. La estela de aceite de 16 kilómetros era visible desde Diamond Head. El barco escoraba a babor, con humo brotando de los parches temporales. El contraalmirante Aubrey Fitch, quien había presenciado el daño de primera mano, había enviado su evaluación. Se necesitaban al menos 90 días para volver a estar listo para el combate. Pero Pearl Harbor, en mayo de 1942, se había transformado de una estación naval de tiempos de paz en algo sin precedentes, una base de reparación avanzada, operando al límite de lo posible. El rescate de los acorazados hundidos, el 7 de diciembre, había creado una fuerza de trabajo, acostumbrada a pensar en horas, no en meses. El almirante Chester Nimitz recibió al Yorktown directamente en el muelle. A diferencia de los almirantes japoneses, que dirigían desde acorazados a cientos de millas de la línea de frente, Nimitz caminó entre el agua manchada de aceite en el dique seco número 1, inspeccionando personalmente los daños mientras el dique aún se llenaba. Con los pantalones empapados y las manos negras de aceite, se dirigió al capitán Claude Gillette, superintendente del astillero, y al teniente comandante H.J. Fingstag, experto en reparación de cascos. «Necesito este barco listo en 3 días», dijo. El silencio que siguió pareció eterno. Finalmente, Fingstag tragó saliva y respondió: «Sí, señor». Aquel plazo de 3 días no era arbitrario. En el sótano del edificio 1, a apenas 400 metros del dique seco, el comandante Joseph Rochford y su equipo de la estación Hypo habían descifrado el JN-25.
el Código de Operaciones Navales japonés. Sabían que AF significaba Midway. Sabían la fecha del ataque, el 4 de junio. Conocían el orden de batalla japonés, 4 portaaviones de la primera flota aérea. Y, lo más crucial, sabían que los japoneses esperaban enfrentarse únicamente al Enterprise y al Hornet. Los japoneses creían que el Yorktown estaba eliminado. Esta información convertía la reparación del Yorktown de urgente en existencial. Sin él, los americanos enfrentarían una proporción de 4 contra 2. Con él, 3 contra 4 seguía siendo desfavorable, pero al menos posible. El maratón de 72 horas comenzó el 28 de mayo, a las 5:30 de la madrugada, en el dique seco número 1. Antes incluso de que el dique se drenara por completo, mientras el agua aún cubría los tobillos, 1.400 trabajadores invadieron el Yorktown. Venían de cada taller de la base. Soldadores, electricistas, ajustadores de casco, mecánicos, plomeros, técnicos de chapa metálica. Muchos habían trabajado toda la noche anterior en otros barcos. Trabajarían 72 horas seguidas. La reparación desafiaba por completo la filosofía industrial japonesa. En lugar de una planificación cuidadosa y aprobaciones jerárquicas, el trabajo avanzaba como un caos controlado. Los supervisores tomaban decisiones al instante. Los trabajadores cruzaban los límites de sus oficios. La única regla era que el barco pudiera combatir. Las técnicas específicas habrían horrorizado a cualquier arquitecto naval japonés. El daño de la bomba había atravesado desde la cubierta de vuelo hasta 5 niveles inferiores. La doctrina japonesa habría exigido cortar el acero dañado, fabricar secciones de reemplazo, reconstruir cada cubierta, un trabajo de 30 días. La solución de Pearl Harbor fue distinta. Dejar la estructura dañada en su lugar, soldar enormes placas sobre todo, reforzar las áreas debilitadas con vigas de madera tomadas de obras de construcción cercanas. Tiempo empleado, 18 horas. Los tanques de combustible, dañados por los impactos cercanos a lo largo de 30 cuadernas, habían contaminado el suministro. El protocolo japonés exigía drenar, limpiar, inspeccionar y reparar cada tanque individualmente, un proceso de 2 semanas. La solución americana fue bombear el combustible contaminado, sellar las roturas con cemento de fraguado rápido pensado originalmente para reparar pistas de aterrizaje, soldar placas sobre todo, e ignorar por completo los tanques demasiado dañados para una reparación rápida, sellándolos sin más. Tiempo empleado, 11 horas. En cuanto a la maquinaria, 3 salas de calderas dañadas, con la capacidad de sobrecalentamiento reducida en un 70% y la velocidad máxima limitada a 27 nudos en lugar de 32,5. Los estándares japoneses habrían exigido un reemplazo completo. El enfoque de Pearl Harbor fue simplemente ignorar los sobrecalentadores por completo, aceptar la reducción de velocidad y concentrarse en la función básica. Tiempo empleado, 14 horas. El electricista Louis Walters, de 21 años, recordaría después que no tenían tiempo para reparaciones adecuadas. Tendían cables sobre las cubiertas en lugar de pasarlos por conductos. Soldaban placas sobre los agujeros en lugar de reemplazar las secciones dañadas. Todo era temporal, feo, pero funcional. La aritmética de aquella reparación resulta asombrosa. 20 toneladas de placas de acero soldadas, 56 kilómetros de cable eléctrico tendido, más de 360 toneladas de combustible contaminado bombeado, 3 compartimentos demolidos sellados por completo, y una soldadura por arco continua que consumía tanta electricidad que provocaba apagones rotativos en toda la isla de Oahu. Los trabajadores comían mientras soldaban, dormían en turnos de 15 minutos apoyados contra los mamparos. Cuando la soldadura consumía tanta electricidad que los hospitales perdían el suministro, la población civil de Oahu aceptaba los apagones sin una sola queja. Cuando el astillero necesitaba madera, las empresas constructoras la entregaban sin papeleo alguno. Las reparaciones del casco desafiaban todos los principios de la arquitectura naval. Las costuras reventadas se acuñaban con madera, se cubrían con placas de acero y se soldaban por completo, creando lo que un ingeniero llamaría una costra de metal. Las reparaciones eléctricas abandonaron toda pretensión de procedimiento adecuado. Los cables se tendían por las cubiertas, a través de las escotillas, por los techos.
El Yorktown zarpó el 30 de mayo de 1942, a las 9 de la mañana, con trabajadores del astillero todavía a bordo, continuando las reparaciones, mientras el barco ganaba velocidad. Esos hombres abandonarían la nave justo al salir del puerto. El grupo aéreo reunido en su cubierta de vuelo era, en sí mismo, un testimonio de esa capacidad de adaptación. El escuadrón de bombardeo 3 provenía del USS Saratoga. El escuadrón de torpederos 3 se había improvisado a partir de supervivientes de otras unidades, y el escuadrón de caza 3 combinaba pilotos de 3 escuadrones distintos que jamás habían operado juntos. Mientras el Yorktown salía de Pearl Harbor, los trabajadores que habían realizado lo imposible se alinearon en los muelles. El jefe técnico de casco Finstag diría después que lo enviaron a la batalla, pareciendo un boxeador remendado entre asaltos. No era bonito, pero todavía podía repartir golpes. El 2 de junio de 1942, a 325 millas al noreste de Midway, el Yorktown se unió al Enterprise y al Hornet en el llamado Punto Suerte. Las tripulaciones de los otros portaaviones quedaron atónitas. El comandante Wade McCluskey, jefe del grupo aéreo del Enterprise, escribiría después que sabían que el Yorktown había sido dañado en el Mar del Coral y esperaban que llegara renqueando como reserva. En cambio, lanzaba aviones, dirigía operaciones de vuelo, parecía listo para el combate. El almirante Frank Jack Fletcher, al mando desde el propio Yorktown, comprendía algo crucial. La presencia de ese portaaviones no se trataba solo de sumar aviones. Se trataba de hacer añicos las certezas japonesas. En su última reunión de instrucciones, Fletcher les dijo a sus oficiales que los japoneses habían planificado esta operación durante meses, cada detalle calculado para enfrentar a 2 portaaviones. Cuando sus aviones aparecieran sobre la flota enemiga, esa certeza moriría. A bordo del buque insignia Akagi, el almirante Chuichi Nagumo realizaba los preparativos finales con absoluta confianza. 4 portaaviones, el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Hiryu, con 248 aviones, frente a 2 portaaviones americanos con 150, veteranos de Pearl Harbor contra americanos que aún no habían ganado ni una sola batalla de portaaviones. El capitán Minoru Genda, oficial de operaciones aéreas de Nagumo, había simulado cada escenario posible. Incluso si los americanos lograban sorprenderlos, la superioridad de los pilotos japoneses y la ventaja numérica prevalecerían. La única variable capaz de cambiar la ecuación sería un tercer portaaviones americano, y la inteligencia había confirmado que eso era imposible. El Yorktown estaba muerto. El comandante Mitsuo Fuchida, quien había liderado el ataque a Pearl Harbor, se encontraba enfermo de apendicitis, pero permanecía a bordo como observador. Años después escribiría que todo su plan descansaba sobre la información de que los americanos tenían 2 portaaviones, no aproximadamente 2, no posiblemente 3, exactamente 2. Si eso estaba mal, todo estaba mal. El 4 de junio, a las 4:30 de la madrugada, los portaaviones japoneses lanzaron 108 aviones contra Midway. La mañana comenzó según lo planeado. Nagumo mantuvo 108 aviones en reserva para la flota americana, confiado en su trampa. A las 7:10 de la mañana llegó el reporte de un avión de reconocimiento japonés, avistado portaaviones americano. Se esperaba encontrar solo uno. Nagumo ordenó rearmar sus aviones de reserva con torpedos para atacar barcos. Entonces llegó la confusión. El explorador reportó que parecían ser 2 portaaviones, todavía dentro de lo previsto. A las 8:20 de la mañana atacó el escuadrón de torpederos 8, procedente del Hornet. El teniente comandante John Waldron lideró 15 aviones Devastator contra la flota japonesa sin escolta de caza. Los 15 fueron derribados. Solo el alférez George Gay sobrevivió. Pero el sacrificio de Waldron atrajo a la patrulla aérea de combate japonesa hacia el nivel del mar. A las 8:40 de la mañana atacó el escuadrón de torpederos 6 del Enterprise. 10 de sus 14 Devastator fueron derribados, sin lograr ningún impacto. Pero de nuevo los 0 defensores fueron atraídos hacia altitudes bajas. A las 9:15 de la mañana, atacó el escuadrón de torpederos 3, del propio Yorktown. Ese fue el momento de la revelación.
Mientras 12 Devastator más iniciaban sus pasadas de ataque, los vigías japoneses contaron los aviones atacantes. Eran demasiados. La aritmética no cuadraba. Había 3 portaaviones americanos, no 2. En el puente del Hiryu, el almirante Yamaguchi calculaba rápidamente. 3 portaaviones lo cambiaban todo. Pero antes de que pudieran emitirse nuevas órdenes, antes de que los japoneses pudieran ajustar su postura, llegaron los bombarderos en picado. A las 10:22 de la mañana llegó el momento decisivo. El teniente comandante Maxwell Leslie, al mando del escuadrón de bombardeo 3 del Yorktown, se había perdido, y después había encontrado a los japoneses siguiendo la estela de un destructor. Sus 17 Dauntless llegaron sobre la flota japonesa en el mismo instante exacto que los bombarderos del Enterprise, no por plan, sino por el accidente de un lanzamiento retrasado del Yorktown debido a sus calderas dañadas. Desde más de 4.000 metros de altura, Leslie miró hacia abajo y vio 4 portaaviones japoneses con las cubiertas de vuelo repletas de aviones armados y con combustible, con su patrulla aérea de combate volando a nivel del mar. En apenas 6 minutos, 3 portaaviones japoneses ardían. El Soryu, alcanzado por 3 bombas del escuadrón de Leslie, estalló en llamas visibles a 80 kilómetros de distancia. La respuesta japonesa fue atacar al fantasma. El almirante Yamaguchi, a bordo del Hiryu, enfrentaba una situación imposible. 3 portaaviones americanos contra su único superviviente. Aún así, lanzó 18 bombarderos en picado y 6 cazas contra el portaaviones americano más cercano, el Yorktown. Mientras el ataque se aproximaba, el líder de vuelo, el teniente Kobayashi, estudió el portaaviones a través de sus prismáticos y sintió que su mundo se inclinaba. La estructura de la isla, la configuración de la cubierta de vuelo. Era el Yorktown, el barco que habían matado en el Mar del Coral. A las 12:05 de la tarde, 3 bombas impactaron el Yorktown, provocando incendios y reventando las líneas de vapor. El barco quedó completamente inmóvil en el agua. Por segunda vez en 27 días, los pilotos japoneses dejaban al Yorktown ardiendo y aparentemente acabado. Pero incluso mientras ardía, el Yorktown ya lo había cambiado todo. Su ataque de la mañana había matado al Soryu, y al absorber el ataque del Hiryu, había protegido al Enterprise y al Hornet para el contraataque que, 4 horas después, hundiría también a ese portaaviones. El capitán Buckmaster ordenó una evaluación de daños. Las reparaciones de Pearl Harbor, feas e improvisadas, resistían. Las placas soldadas no se habían partido. El ingeniero jefe John Delaney reportó que las bombas japonesas les habían hecho daño, pero que las reparaciones de Pearl Harbor eran sólidas. Solo necesitaba 2 horas. En cuestión de 1 hora, 3 calderas volvieron a encenderse. Los incendios quedaron contenidos, y el contrainundado redujo la escora. Hacia la 1:40 de la tarde, el Yorktown avanzaba a 19 nudos, reabasteciendo cazas, con un aspecto tan recuperado que cuando llegó el segundo ataque del Hiryu, a las 2:30 de la tarde, los pilotos japoneses creyeron estar atacando a un portaaviones distinto, sin daños previos. El teniente Tomonaga Yoichi, al mando de los 5 torpederos que le quedaban al Hiryu, esperaba encontrar un Yorktown ardiendo. En cambio, encontró un portaaviones en movimiento, lanzando cazas. Su confuso reporte al Hiryu sugería que estaban atacando a un segundo portaaviones distinto, llevando al Estado Mayor japonés a creer que quizás había 4 portaaviones americanos presentes. Aunque los torpedos de Tomonaga terminarían por sellar el destino del Yorktown, esa confusión impidió una respuesta coordinada antes de que los bombarderos del Enterprise encontraran y hundieran al Hiryu a las 5 de la tarde. El acto final llegó el 6 de junio, a la 1:31 de la tarde. El submarino japonés primero 168, al mando del teniente comandante Yahachi Tanabe, encontró al Yorktown siendo remolcado. Tanabe disparó 4 torpedos. 2 impactaron al Yorktown. 1 alcanzó al destructor USS Haman, que navegaba junto a él. Cuando el Yorktown volcó, el 7 de junio, Tanabe anotó en su bitácora que había hundido a un portaaviones americano, probablemente el Saratoga. Incluso en su muerte, el Yorktown seguía sembrando confusión.
Los japoneses nunca llegaron a comprender del todo que el portaaviones que enfrentaron en Midway era el mismo que creían haber hundido en el Mar del Coral. Las cifras cuentan la historia por sí solas. La estimación japonesa para un daño similar era de entre 90 y 120 días. El estándar americano en tiempos de paz, entre 30 y 45 días. El tiempo real empleado, 72 horas. 1.400 trabajadores continuos. Un 85% de efectividad de combate lograda. El supuesto japonés era que 4 portaaviones contra 2 significaban una victoria segura. La situación real fue 4 contra 3, un equilibrio relativo. El resultado, 4 portaaviones japoneses hundidos frente a 1 americano. La multiplicación estratégica resulta clara. El Soryu fue hundido definitivamente por los aviones del Yorktown. 2 ataques japoneses fueron absorbidos que, de otro modo, habrían golpeado al Enterprise o al Hornet. 75 aviones japoneses fueron destruidos atacando al Yorktown. La capacidad ofensiva japonesa quedó permanentemente terminada. Años después, los propios protagonistas reflexionarían sobre lo que había significado la presencia del Yorktown. El comandante Mitsuo Fuchida diría que la aparición de un tercer portaaviones hizo añicos toda su planificación. Cada cálculo, cada escenario, asumía 2 portaaviones. Cuando los vigías reportaron más aviones torpederos de los que 2 portaaviones podían lanzar, supieron que algo andaba terriblemente mal, y para cuando lo comprendieron, 3 de sus portaaviones ya ardían. El mecánico de aviación Tom Chick, del USS Enterprise, recordó que cuando vieron al Yorktown en el punto suerte, hombres adultos gritaron de alegría. Sabían que había sido gravemente dañado en el Mar del Coral, pero allí estaba, remendado como un boxeador profesional, listo para otro asalto. El electricista Wayne Morrison, de Pearl Harbor, contó que cuando se enteraron de que había ayudado a hundir 3 portaaviones japoneses antes de recibir impactos, todo el astillero quedó en silencio. Entonces alguien comenzó a aplaudir, y pronto 10.000 trabajadores aplaudían juntos. Aquellos 3 días habían significado algo. La comprensión japonesa de lo ocurrido llegó de forma gradual, y la comprensión completa tardaría años. El almirante Matome Ugaki, jefe de Estado Mayor de Yamamoto, escribió en su diario que la aparición del Yorktown en Midway no había sido suerte, sino preparación. De algún modo, los americanos conocían sus planes. La reparación de 3 días no había sido un milagro, sino una respuesta a información de inteligencia. En 1962, el teniente comandante Tanabe visitó Pearl Harbor y le mostraron el dique seco número 1 donde se había reparado el Yorktown. Permaneció en silencio durante largos minutos y finalmente dijo que ahora comprendía. No habían estado luchando contra una nación, sino contra una idea, la idea de que todo es posible si se trabaja lo suficiente. Ellos habían creído en el espíritu por encima de la materia, mientras los americanos habían creído en la materia bien aplicada. El almirante Shigeru Fukudome escribiría en sus memorias que el Yorktown les enseñó que la guerra estaba perdida antes de comenzar. Ninguna nación capaz de reparar semejante daño en 3 días podía ser derrotada por una nación que necesitaba 3 meses. Era pura matemática. La reparación del Yorktown reveló diferencias fundamentales de enfoque. La filosofía japonesa perseguía la perfección, el oficio, el honor en el detalle. Los barcos dañados debían restaurarse por completo, y el tiempo importaba menos que la calidad. La filosofía americana perseguía la función, la velocidad, la adaptación. Los barcos dañados necesitaban combatir, no lucir bonitos, y el tiempo lo era todo. Esa diferencia se extendía mucho más allá de la reparación de barcos. Japón construía aviones exquisitos, perfectamente diseñados, fabricados a mano. Estados Unidos construía aviones suficientemente buenos, por miles, cada uno intercambiable, reparable con cualquier material disponible. El descifrado de la estación Haipo hizo urgente la reparación del Yorktown, pero fue la reparación misma la que volvió útil aquella información. Sin el Yorktown, los almirantes Nimitz y Fletcher quizás no se habrían arriesgado a entablar batalla. Con él, las probabilidades se volvieron aceptables. El comandante Rochefort diría después que podían leer el correo enemigo, pero que leerlo no significaba nada si no podían actuar.
El Yorktown les dio la fuerza para actuar. Aquellos trabajadores del astillero fueron tan importantes como cualquier descifrador de códigos. La reparación del Yorktown revolucionó la doctrina de control de averías de toda la Marina estadounidense. La velocidad por encima de la perfección se convirtió en el estándar. La función por encima de la forma se convirtió en doctrina. La innovación por encima del procedimiento se convirtió en práctica. Surgió lo que después se llamaría el estándar Yorktown. Cualquier barco que flote puede salvarse. Aquella reparación demostró también al mundo entero el carácter industrial estadounidense. Los trabajadores que arreglaron el Yorktown en 72 horas representaban a los mismos trabajadores que construirían buques Liberty en 4 días, bombarderos B-24 en 63 minutos y finalmente la bomba atómica en 3 años. En 1985, los trabajadores supervivientes de Pearl Harbor se reunieron con veteranos del Yorktown en Hawái, con motivo del aniversario de la batalla. Louis Walters, el electricista que había tendido cables durante 72 horas seguidas, conoció a Tom Leahy, un artillero cuyo puesto de combate dependía precisamente de esos cables. «Su cableado me salvó la vida», le dijo Leahy. «Cuando recibimos el primer impacto de bomba, falló la energía principal, pero sus cables de respaldo mantuvieron mis cañones disparando». Walters respondió que sabían que unos muchachos dependerían de su trabajo. En cada soldadura, en cada cable, en cada parche, imaginaban al hijo de alguien necesitando que funcionara. Después de la guerra, el almirante Nimitz ofreció la evaluación definitiva. Los 3 días que el Yorktown pasó en el dique seco, quizás fueron los 3 días más importantes de toda la Guerra del Pacífico, no por la reparación en sí misma, por notable que fuera, sino por lo que representaba. La democracia americana movilizada, los trabajadores americanos comprometidos, la industria americana desatada. Los japoneses habían llegado a Midway esperando enfrentarse a la América que imaginaban, lenta, blanda, dividida. En cambio, encontraron a la América que realmente existía, rápida, resistente, unida. El Yorktown fue la prueba. Un barco que sabían haber lisiado apareció entero. Cuando los pilotos japoneses vieron los aviones del Yorktown sobre sus portaaviones, vieron mucho más que máquinas. Vieron la voluntad americana hecha manifiesta. Vieron el futuro, un mundo donde el poderío industrial y la determinación humana podían superar cualquier desafío. Los trabajadores que repararon el Yorktown no se limitaron a arreglar un barco. Demostraron una característica nacional que terminaría por ganar la guerra. En aquellos 3 días, los trabajadores de Pearl Harbor demostraron que en Estados Unidos, imposible era solo otra forma de decir todavía no está hecho. El balance final revela la verdad matemática de aquel esfuerzo. 72 horas de trabajo, 1.400 trabajadores, más de $2 millones en materiales, 3 días robados a otros proyectos. A cambio, un portaaviones japonés hundido de forma definitiva por los aviones del Yorktown, 2 ataques japoneses absorbidos, 322 aviones japoneses destruidos en la batalla, más de 3.500 hombres japoneses muertos, y la capacidad ofensiva japonesa terminada para siempre. Aquella reparación demostró que la capacidad americana superaba las estimaciones japonesas en un 3000%, validando una filosofía de reparación rápida, creando nuevos estándares de control de averías e inspirando una producción acelerada en toda la industria americana. Para los japoneses quedó una pregunta persistente. ¿Cómo supieron los americanos que debían reparar el Yorktown con tanta rapidez? ¿Cómo supieron que Midway ocurriría precisamente el 4 de junio? La respuesta, que los descifradores americanos leían los mensajes japoneses prácticamente en tiempo real, no se revelaría hasta décadas después. Pero incluso sin conocer ese descifrado, la sola presencia del Yorktown en el momento exacto debería haberles dicho todo lo que necesitaban saber. Los americanos conocían sus planes por completo. Hoy, la Marina estadounidense sigue enseñando la lección del Yorktown. La velocidad importa más que la perfección. La adaptación vence a la planificación. El enemigo no esperará a que las reparaciones sean perfectas. La doctrina moderna de control de averías, que enfatiza la restauración rápida por encima de la reparación completa, se remonta directamente a esas 72 horas en dique seco.
Cada marinero conoce la historia. Cada especialista en control de averías conoce el estándar. El capitán Buckmaster ofreció quizás el mejor resumen de todos. Los japoneses esperaban que siguieran reglas, sus reglas sobre cuánto debían tardar las reparaciones, pero eran americanos, y los americanos no siguen reglas, las inventan sobre la marcha. Su única regla era simple: el Yorktown combate en Midway. Aquellos trabajadores en Pearl Harbor no realizaron un milagro. Realizaron la democracia industrial americana, desordenada, improvisada, imperfecta, pero imparable. El USS Yorktown descansa hoy a más de 5.000 metros bajo la superficie del Pacífico, descubierto por Robert Ballard en 1998. Reposa erguido, con su daño de batalla todavía visible. Las reparaciones de Pearl Harbor todavía pueden verse. Placas soldadas, agujeros parcheados, arreglos feos pero funcionales que lo llevaron hasta Midway. En Pearl Harbor, una placa en el dique seco número 1 recuerda que allí, en 72 horas, trabajadores americanos realizaron lo imposible, reparando el USS Yorktown para la batalla de Midway, y que su trabajo cambió la historia. Los japoneses habían despertado a un gigante dormido en Pearl Harbor. En Midway descubrieron lo que ese gigante era capaz de hacer una vez completamente despierto. Reparar lo imposible, lograr lo impensable, aparecer donde nadie lo esperaba. El teniente comandante Tanabe, quien asestó el golpe final al Yorktown, comprendió demasiado tarde a qué se había enfrentado realmente. Creían que luchaban contra barcos y aviones, pero en realidad luchaban contra una idea, la idea de que nada es imposible para quienes se niegan a aceptar la imposibilidad. Los trabajadores que realizaron aquella reparación imposible permanecieron, en su mayoría, en el anonimato. Sin medallas por soldar, sin reconocimiento por tender cables, sin gloria por remendar acero. Volvieron a su trabajo, reparando otros barcos, ganando la guerra una reparación a la vez. Pero aquellas 72 horas cambiaron el curso de la historia. Al demostrar que el Yorktown podía repararse en 3 días, demostraron que Estados Unidos podía hacer cualquier cosa. Al enviar un portaaviones remendado a Midway, enviaron un mensaje al mundo entero. El poderío industrial americano no se trataba solo de producción, sino de voluntad, de innovación y de una negativa absoluta a aceptar la derrota. La aparición del Yorktown en Midway fue mucho más que una sorpresa táctica. Fue la prueba de que, en el arsenal de la democracia, el arma más poderosa no era la bomba ni la bala, sino el trabajador americano con un soplete y 3 días para hacer lo imposible. Y lo lograron. Si esta historia te impactó, ayúdanos a seguir contándolas, suscribiéndote al canal ahora mismo. Dale like al video si llegaste hasta aquí, y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de la Segunda Guerra Mundial. Cada suscripción, cada like y cada notificación activada nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo relatos como este directamente desde el frente. Nos vemos en el próximo video, aquí en Historias del Frente Mundial.